de los tipos de árboles de los que habla la Biblia. Es muy importante conocer estos temas porque cuando leemos la Biblia a veces leemos cosas y no las entendemos, ¿no? Entonces, la Biblia habla de árboles, tipos de árboles, y también habla de un sentido figurado donde dice que los hombres somos como árboles. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios nos compara como árboles? Porque hay mucha similitud entre nosotros y los árboles, hermano. Lo vamos a saber hoy a través de la Escritura. Vamos a ver varias citas, pero quiero que vayamos al libro de Cantares, hermanos, por favor. Verdaderamente quiero leer esta palabra. Cantares, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantares, capítulo 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado, entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Quién es el manzano? El manzano es Jesús, hermano. El libro de Cantares, cuando habla del manzano de ese árbol, es Jesús. ¿Recuerdan que en la Biblia habla de un fruto prohibido que comieron los Adán y Eva? Era un árbol. Estamos hablando, ¿quién tiene el conocimiento, la ciencia? Jesús. Yo a veces cuando estoy leyendo la Escritura digo, bueno, no podían ellos comer a Jesús, que a lo mejor no estaban preparados. Hay veces que no estamos preparados para recibir revelaciones tan poderosas de parte de Dios. A veces no lo entendemos y una verdad muy poderosa nos puede sacudir, hermanos. Y si no estamos nosotros preparados para recibir una revelación tan fuerte, puede causar algo en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados, saber cómo recibir el alimento. Un niño no puede comer carne, toma lechita, así dice la palabra, ¿no? Entonces igual nosotros tenemos que irnos alimentando de la palabra hasta que podamos comer alimento sólido, remas poderosas, hay cosas que uno no entiende, misterios en la palabra, pero el Espíritu Santo nos la revela. Entonces cuando dice, yo muchas veces leía el manzano, ni me imaginaba que estaba, o sea, sí sabía que era Dios, pero no me imaginaba, no entendía el concepto, ¿no? Dice que tu boca huela a manzano, que tu boca huela a Jesús. Que cuando tú hables de Jesús, que huela a manzano tu boca. Jesús es el manzano. Entonces, mire, aquí habla de Jesús como un árbol, pero también habla de la enseñanza y de la sabiduría como un árbol. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 18. Está hablando en este proverbio exaltación a la obediencia, ¿no? Y empieza a hablar acerca de la obediencia, y en el versículo 18 dice así. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Adquirir sabiduría nos hace apartarnos del mal. En el versículo 18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando de esa obediencia, ¿no? De lo que produce el ser obediente, el que haya la sabiduría, ¿no? Está hablando de eso, y dice, ella es como árbol de vida a los que le echan mano. Estamos hablando de esa sabiduría que proviene de Dios, como un árbol de vida. Y en el libro de Marcos,
Marcos, capítulo 8, versículo 24, Jesús había orado por un ciego y le pregunta, ¿no? Dice que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Entonces él le contesta en el versículo 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces él miraba a los hombres como árboles, ese hombre. Entonces, aquí puse estos versículos para comparar Jesús, los hombres, la sabiduría como árboles, ¿no? Entonces, a través de las Escrituras podemos ver que una de las creaciones de Dios fueron los árboles, de las muchas creaciones que Dios hizo. Y pues esto nos serviría a nosotros en ese tiempo, a nuestros padres Adán y Eva y a los primeros hombres, para alimentarnos, para darnos sombra. Serviría como una materia prima, por ejemplo, la madera para construir casas, ¿no? Barcos y todo lo que se construye con la madera, ¿no? Entonces Dios en esa perfecta sabiduría nos provee de todo. Los árboles fueron hechos para alimentarnos, que dieran fruto para alimentarnos a nosotros. Nos provee de todo en esta naturaleza, ¿no? En donde Él creó la tierra, en esta tierra. Entonces, fíjense, vamos a ver por qué Dios no nos compara con árboles. Vamos a ver varias similitudes entre nosotros los hombres y los árboles. Miren, a los árboles Dios los creó de la tierra, ¿no? Necesitan el agua para crecer, dan fruto y son una herramienta útil para los humanos. Así son los árboles, ¿verdad? Entonces vemos estas similitudes con nosotros. Fuimos hechos por Dios igual que los árboles. Fuimos hechos por Dios y de la tierra, ¿no? El primer hombre, dice la Biblia, que fue tomado de la tierra y Dios sopló aliento de vida en él. Después ya formó a la mujer y luego dijo multiplíquense y ya nacieron hombres de carne y hueso, pero el primer hombre fue creado de la tierra, igual que los árboles. Nosotros necesitamos del agua, que es la palabra, para vivir. Ahí va otra similitud. Damos fruto, debemos de dar fruto nosotros también, igual que los árboles. Y también Dios nos usa como un instrumento útil en sus manos. Así fue como le dijo al profeta, ¿no? Cuando le dijo que iba a ir Pablo a su casa para que orara por él, que para que impusiera manos, le dice, porque instrumento útil me es en mis manos. Entonces somos igual que los árboles de la tierra, fuimos creados, necesitamos el agua para vivir, debemos de dar fruto y somos un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Sale? Y todavía hay más cosas que nos comparan con árboles. Vamos a ir al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 19, versículo 23. Miren, fíjense lo que dice aquí. Miren la importancia de los árboles. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Y al 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Aquí vemos otra similitud. Esta instrucción que Dios le dio a Moisés sobre los árboles, fíjense, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con los discípulos? Cuando los llamó, más de 3 años. Más de 3 años. Fueron 3 años y meses. 3 años. Otra similitud. En 3 años y medio una persona puede aprender bien un oficio, ¿no? Porque si no hubiera sido así, Dios lo hubiera hecho en menos tiempo o en más tiempo. Tal vez los primeros 3 años no damos un fruto bueno, o no damos fruto, o el fruto que demos no es con excelencia.
Jesús partió y les dejó esa encomienda a los discípulos, y el fruto se ha seguido dando hasta el día de hoy. La obra de Cristo no ha parado desde ese entonces hasta este día. Pero no los dejó solos. Estuvo con ellos durante más de 3 años, hasta que vino ese fruto ya bueno. Cuando Él ya dijo, pues ya era el tiempo que tenía que partir, y deja al Espíritu Santo para que Él siga el trabajo en nosotros. Entonces, aquí vemos otra similitud. Cuando Jesús tomó a los apóstoles, estuvo con ellos 3 años, hermanos. Aquí está otra similitud. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Deuteronomio 16, versículo 21. Fíjense que hay otra. Dice, no plantarás, esta instrucción se la dio Moisés al pueblo. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Los árboles fueron creados por Dios para alimentar a los hombres, para darnos esa materia prima que sirviera para nosotros. No fueron hechos para ser ídolos con los árboles. Es lo que está diciendo Dios. Nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios. Y nosotros no debemos de ser idólatras. Nosotros no podemos darle culto a los ídolos. Nosotros no fuimos creados para eso, igual que los árboles. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Aquí hay otra similitud. Dios creó los árboles para alimentar a Adán y a Eva. Miren lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 29. Miren. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Para eso fueron dados los árboles, son creación divina, y aún la naturaleza se debe a Dios, hermanos. En 3 años el árbol crece, se desarrolla, se alimenta de la tierra. Debe de haber un motivo importante, hermanos, por el cual Dios dice que sus primeros frutos serán como incircuncisos. Tiene que haber un motivo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay misterios en la palabra que todavía nosotros no podemos entender. Se supone que lo primero que espera uno es que un árbol dé el primer fruto y se lo come, ¿no? Más los mangos. Uno está esperando que el primer mango del árbol madure para comérselo, ¿no es así? Si Dios estaba dando esta instrucción al pueblo, hermanos, hoy lo podemos comparar con la vida humana. Porque puede ser que tú nazcas de nuevo hoy, pero no vas a dar fruto mañana, ni pasado. Vas a tener que tener un proceso de crecimiento. Vas a tener que estar en el agua, vas a estar tomando de la savia que es Jesús, vas a estar alimentándote, y va a haber hasta que llegue un tiempo determinado en el que empiezas a fructificar. Ese es el plan, pero hay árboles que no fructifican porque dan un fruto malo. Entonces dice que hasta el 4.º año el fruto y todo será, dice, para el Mesías, que era para Jehová, para la alabanza de Jehová. Nuestro fruto tiene que ser para el Señor. Estas similitudes, hermanos, o sea, yo cuando estaba estudiando dije, ¿por qué? Porque no servía el fruto de los primeros 3 años, porque tenía que ser tomado por incircunciso, si era un árbol de la naturaleza. Pero yo creo que Dios lo hizo de esa manera, pensando en el pueblo y en lo que íbamos a hacer, y en el futuro del pueblo de Dios y en las siguientes generaciones,
Porque la palabra de Dios, hermanos, no pasa de moda. La palabra de Dios está vigente. Lo mismo que se dijo en aquellos años es para nosotros hoy. La diferencia es que allá era literal, ahora son muchas cosas espirituales en nosotros. Todo es espiritual ahora para nosotros. Entonces vemos cómo hay tantas cosas, hermanos, tantas similitudes, ¿no? Tantas cosas. Solo Dios sabe estas cosas. A lo mejor nosotros podemos sacar muchas teorías, muchas conjeturas, podemos pensar muchas cosas, pero al final la respuesta solamente la tiene Dios. Entonces, miren, vamos a ir al libro de Levíticos. Aquí hay otra similitud. Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Dice así: y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra. Levíticos 27, 30. Hoy nosotros diezmamos de lo que recibimos en nuestras manos. Hoy diezmamos de lo que Dios nos da, del fruto de nuestro trabajo. Esa es otra similitud con los árboles y con la tierra. Dice, del fruto del diezmo de la tierra, lo que produce la tierra. Nosotros somos tierra. Somos polvo, ¿no dice así la palabra? Entonces aquí hay otra similitud. Nosotros también tenemos que diezmar a Dios del fruto de nuestro trabajo, de todo lo que recibimos en nuestras manos. Mire, vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 20. Deuteronomios 20, versículo 19. Aquí hay otro mandamiento para proteger los árboles, dice: cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Dios les estaba dando otra instrucción: no corten los árboles porque les van a dar el fruto. Y el árbol que no da fruto, miren lo que dice el 20. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Esto es con relación a los árboles naturales. Porque la Biblia dice que el árbol, cuando se refiere a los hombres, que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. A los árboles Dios los considera, aún al árbol que no da fruto, lo va a utilizar como una herramienta, como un baluarte. O sea, tú vas a poder hacer un cerco con ellos para defenderte del enemigo, pero a los humanos no. El árbol que no da fruto, el hombre que no da fruto, el que no fructifica, va a ser cortado y echado al fuego. Dios tiene consideraciones con los árboles naturales. Los árboles, hermanos, son importantes por el significado que tienen. Y hoy en día nosotros podemos ver las comparaciones entre los árboles y el hombre. Vamos a ir al Salmo, vamos a leer los Salmos, Salmos 96. Versículo 12. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Regocíjese el campo. Sabemos que el campo es el mundo, ¿no? Y todo lo que en él está. Salmos 104. Versículos 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová,
los cedros del Líbano que Él plantó. Aquí vemos cómo habla Dios de los árboles, pero si seguimos leyendo en el Salmo capítulo 1, es un salmo muy conocido, aquí vemos una comparación muy clara que Dios hace. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene la comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sabemos lo que significa esto. El árbol es el hombre, el agua es la palabra. Yo tengo que estar plantado en la palabra de Dios para poder dar un fruto a tiempo y afuera del tiempo, y que mi hoja no caiga, y todo lo que haga Dios lo prosperará en mis manos. Ese es el salmo más conocido donde Dios compara a los árboles como hombres. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí está hablando del fruto del justo. Nosotros somos justos, justificados por la sangre de Cristo, y tenemos que dar un fruto. Y esto es un árbol de vida. Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Quién cumple los deseos del corazón? Es Dios. Pero te tienes que deleitar en Jehová para que Él conceda las peticiones de tu corazón. Tengo que estar en Dios. Amén. Proverbios 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Pues los hombres somos los que tenemos lengua, ¿no? Está hablando de los hombres. Isaías capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. También estos son hombres. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El que confía, y Dios no defrauda a aquel que en Él confía. Debemos de ser hombres y mujeres que confíen en Dios, que nuestra confianza esté puesta en Dios, y seremos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Otra comparación. También en los evangelios se habla de los árboles, pero en realidad está hablando de los hombres. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando de los árboles como hombres, de los hombres en sí, comparados con árboles. Mateo capítulo 7, versículo 17, 18 y 19. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra comparación es el hombre. El hombre malo del tesoro de su corazón, del malo saca lo malo. Pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas.
Amén. Una persona mala, que es mala, pues va a dar un fruto malo, a menos de que Jesús llegue a su vida y lo cambie y lo transforme. Vamos a Mateo 12, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol, por lo que hablamos. Como le dijeron a Pedro, tu hablar te denota. Este es un verdadero hijo de Dios. Uy, este es un hijo de Satanás. Nomás con escucharlos hablar. Con escucharlos hablar vamos a saber si somos buenos árboles o árboles malos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, hay árboles otoñales, árboles como la higuera, ¿no? La higuera, hermanos, es un árbol que tipifica la nación de Israel. Acuérdense que cuando Jesús fue a buscar fruto en la higuera y no encontró fruto y la maldijo, porque los árboles tienen que dar fruto. Y una persona que no da fruto cae en una maldición. Entonces, una de las cosas, de las señales para nosotros, dice, cuando estas cosas acontezcan es porque ya viene el fin del mundo. Dice la Biblia que Israel, la higuera, es una señal de los fines del mundo. Ahorita el fruto de Israel no es bueno aparentemente. Hay violencia, hay matanzas, es un desastre. Por eso nosotros tenemos que orar por Israel. Israel es la higuera, hermanos. Entonces es una nación que tal vez esté recibiendo maldición porque no recibieron al Mesías. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero de ahí nació el Mesías, pues, en esas tierras. Tenemos que orar nosotros por Israel. Que Israel dé ese fruto que Dios espera que dé. Entonces hay árboles otoñales, ¿no? Árboles que su hoja está seca. Vamos a ir al libro de Judas. Judas es 1, versículo 12. Dice, estas son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando de los que siguen el camino de Caín, de los falsos, de los pecadores, los que se fueron por el lucro de Baal y perecieron en la contradicción de Coré. De esas personas que quieren el lugar de otros. Esas personas que matan al pastor, que hablan del pastor, que se levantan contra su pastor y que lucran con el evangelio, que venden la palabra, que venden los milagros. Dice que son árboles otoñales. Luego dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando de la muerte primera y de la muerte segunda. Árboles secos, hermanos, árboles que no dieron fruto. Pero también vemos que Dios protege a los árboles, hablando de hombres, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es Jesús. Si nosotros vencemos hasta el final, podremos estar con Jesús. Amén.
Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 y 14. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Está hablando de Jesús, el árbol de la vida. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Jesús es el árbol de la vida. Amén. Amén. Y Dios protege a los árboles. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 3. Miren. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego dice en el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado su frente los siervos de nuestro Dios. Dios da una protección sobre los árboles, sobre los hombres, pero también hay un castigo para los árboles que no dan fruto, para los hombres que no dan fruto. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué fue lo que arrastró Satanás en el cielo cuando hubo rebelión? Cuando hizo la rebelión, la tercera parte de los ángeles. Dice que el dragón con su cola se trajo la tercera parte de las estrellas. Son los ángeles caídos. Hay castigo. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. ¿Quiénes vamos a estar verdes? Los que estemos sembrados junto a las corrientes del agua, al agua viva, que es Jesús, árboles verdes que fructifican, que su hoja no cae. Dice: ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, los árboles secos, los que no dieron fruto. Amén. Entonces, hermanos, hay una consecuencia. El fuego va a quemar aquellos árboles secos o peñales que no dieron fruto. Pero el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas va a ser verde, un árbol verde, y va a haber una protección sobre él. Mire, el árbol de la vida es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Él es la vid verdadera. Es otro árbol de uva. Él es el olivo silvestre que produce el olivo, la aceituna, que produce el aceite de unción. Él es el árbol verde. Él es la salvia que nos alimenta. Nosotros debemos de estar injertados en Él, permanecer en Él, porque el que persevere hasta el final será salvo, para no ser cortados, hermanos. Los árboles secos se van a quemar en el fuego. Nosotros necesitamos mantenernos junto al agua para estar verdes, para que nuestra hoja no caiga, para que el fuego no nos queme. ¿Ven las similitudes que hay entre los árboles y los hombres? Cuando usted lea en la escritura de árboles, muchas de las escrituras hablan de los hombres. Dios nos compara con árboles. Tenemos que dar fruto, y mucho fruto,